Muy bien, y avanzando en la parte final de este Congreso Internacional, denominado Una mirada al portafolio de herramientas tecnológicas de gestión judicial en Iberoamérica y las buenas prácticas de uso en el Poder Judicial, vamos a presentar a nuestro último expositor. Él es consultor en tecnologías de la información y las comunicaciones, experto en modelo de gestión de despachos judiciales, abogado y notario. Actualmente es director de la División de Apoyo Judicial de la Dirección General de Gestión de Despachos Judiciales del Poder Judicial de Nicaragua, con el tema aplicación de herramientas tecnológicas en la gestión judicial y uso de tecnología en los procesos en el Poder Judicial de Nicaragua. Vamos a recibir al ingeniero José Napoleón Paniagua Celedón. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Para algunos será buenas tardes, para otros será buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que se nos está dando al doctor Soler, director del Instituto de Educación de lo que es Panamá, al Instituto de Altos Estudios Judiciales de Nicaragua, a nuestras autoridades judiciales, a los magistrados y a todo el equipo, ¿verdad?, que ha hecho posible todo esto. Agradecemos también, para nosotros es un honor formar parte de este grupo selecto de expositores y también quisiera hacer llegar nuestro más sentido de solidaridad ante toda la situación que ha pasado recientemente sobre los acontecimientos y los damnificados del huracán ETA y el huracán Iota a lo que es la región centroamericana y lo que es el pastel del Caribe también. Eh, Sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre lo que ha sido, lo que es el tema del uso de las tecnologías en lo que es el Poder Judicial de Nicaragua, para lo cual voy a compartirles la siguiente presentación. Nuevas tecnologías, ¿no?, o viene fraguándose aproximadamente como en el año 2004-2005, donde el Poder Judicial de Nicaragua, con el apoyo del PIB y de otros órganos internacionales, se invierte, por así decirlo, en un diagnóstico buscando estas principales problemáticas que influían en lo que es la retardación de justicia, cómo podíamos solventar este problema. Y en ese entonces surge y se implementa se crea lo que es la Dirección General de Gestión de Despachos Judiciales, que es un órgano técnico que está adscrito al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial de Nicaragua, y el cual está conformado por un equipo multidisciplinario. En el sentido de que en esta dirección general, nuestro director general es ingeniero industrial, tenemos también economistas, ingenieros en sistemas y también obviamente abogados. Entonces, este equipo conformado de esta manera comienza y se da la tarea, por así decirlo, de adquirir el know-how y la forma de la implementación de este modelo, que en aquel entonces fue una firma española, Acerte, ¿verdad?, quien nos provee este tipo de modelo de gestión y también lo que es el sistema judicial Nicaragua. Esta imagen que estamos viendo ahorita actualmente hasta cierto punto resume lo que el Poder Judicial se ha trazado en los últimos 10 años, lo que es nuestro plan decenal 2002, 2011, 2021. Y es que las imágenes que vemos con estas siglas como OS, que es Oficina de Seguridad, OAP, Oficina de Atención al Público, OGA, Oficina de Gestión de Audiencia, lo que es la OMI, que es la Oficina de Mensajería Interna y Aduana de ella, se vienen a constituir en lo que son las oficinas de servicios comunes. Y todas estas oficinas, incluyendo también las oficinas de tramitación, de esa forma organizativa, porque es un cambio de paradigma el que sucede, de una manera con la implementación de la tecnología, en este caso llamada Sistema Nicaragua, puede replicarla a nivel nacional. En ese momento, obviamente se comienzan a luchar y se lucha con lo que es el tema de lo que siempre sucede en los cambios, en las transformaciones que hay, que es la resistencia al cambio. Hubo resistencia al cambio
eh, bien fuerte por todo, de todos los ámbitos, tanto los usuarios internos como los usuarios externos, ya que implementar este modelo de gestión es un cambio completo y rotundo al paradigma de la forma en que se venían procesando los asuntos. ¿Qué sucede? En ese diagnóstico que les comentaba, resulta que aproximadamente casi el 30 o 40% del tiempo que los despachos judiciales implementaban en el procesamiento de sus asuntos o de sus sentencias no era 100% dedicado a lo que se debe una autoridad judicial, que es a administrar justicia y ejecutar los juzgados. Eh, y se hace este análisis, se identifican estas situaciones, y es que ese 30-40%, los despachos judiciales, que hay algunos que todavía contamos que no cuentan con este sistema, lo invierten en estos tipos de funciones, como es, por ejemplo, atender a las personas, como es el tema de lo que es organizar los expedientes, como es el tema de realizar, programar las audiencias, como es el tema de recibir hasta el mismo tiempo, hasta la forma en que están edificadas las casas de justicia que en aquel entonces se daban, o bien, o los despachos que actualmente funcionan, que no tienen modelo, eh, ese tiempo que se invierte, que debería de enfocarse en lo que es la administración de justicia como si se perdía en ese tema. Entonces, el principal logro que se hace, que se obtiene es lograr esa separación. Entonces comenzamos con esto del sistema de gestión judicial Nicaragua y vemos de que una de las principales bases en las que este modelo se establece o tiene su cimiento es que no es más que la separación de esas funciones administrativas o jurídico-administrativas que los despachos judiciales actualmente que no tienen sistema Nicaragua realizan y concentrarla en meramente jurisdiccionales. Entonces, la lógica y el paradigma y esas bases consisten en una homogenización de sistemas internos de trabajo, hay un fortalecimiento a estos equipos de trabajo y hay una incorporación de indicadores a fin de comenzar a medir lo que es la productividad en los despachos y obviamente la incorporación de tecnología. Entonces, las ventajas básicas del modelo de gestión de despachos judiciales que al día de hoy se logra experimentar en 25 complejos judiciales a nivel nacional son estas. Y es la separación y especialización de las áreas en tramitaciones de atención al público. Hay un más fácil acceso a la justicia porque se mejoran las condiciones de las oficinas en que a las personas se les da el servicio de justicia. Hay una eficiencia en lo que es el resguardo de los bienes y hay una creación, se ha creado una colección de formatos. Con esto, ¿qué sucedía con esto de la creación de los formatos? Eh, eh, nuestra, Nuestras autoridades superiores, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, en este sentido se crearon comisiones conformadas por magistrados de corte, magistrados de tribunal y jueces especializados en las diferentes materias para identificar y crear estas colecciones de formatos que posteriormente y que a su vez conforman el sistema de gestión judicial para el tema de las tramitaciones y que son incorporados en el sistema judicial Nicaragua, que se conformaron en su entonces y que hasta la fecha, obviamente con cambios de sus miembros, se mantienen a fin de garantizar esa solidaridad, estructuración y obviamente romper de esa manera aquel, por así decirlo, de que cada juez tiene su propio estilo y garantizar formatos estándares a tal punto de optimizar el tiempo. Un estudio que se hizo aproximadamente cuando un secretario está proveyendo una actuación o un acto, aplicarle el formato, aplicarle lo que es los estándares, por ejemplo, formatear el documento, la negrita, el tamaño y todo lo demás, se invertía aproximadamente un 30% de lo que es su trabajo. Entonces, haciendo ese estudio, con esto también lográbamos optimizar. ¿Qué principales cambios se experimentan cuando un complejo judicial se implementa este modelo de gestión? Obviamente el trabajo en equipo y sentido de pertenencia. Y es que este trabajo en equipo y este sentido de pertenencia es algo que venimos trabajando como Poder Judicial. Se viene trabajando en lo que es mucho con las oficinas sobre el tema de las habilidades blandas.
y es que para implementar o llevar a cabo una réplica no es de la noche a la mañana. Se hace un estudio que lleva aproximadamente un año y los costos, pues ya ni se digan, donde invierten y se involucran varios órganos de lo que es el Poder Judicial. Comenzando con la alta dirección, ¿verdad? Lo que son los magistrados del Pleno de la Corte, luego lo que es el Consejo de Administración y Carrera Judicial, que es el que destina, por así decirlo, las prioridades y a quienes atendemos y seguimos también lo que es la Secretaría General Administrativa, con lo que es el destino de los fondos. Ya ni se diga la Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación, que con ello vemos el tema de las redes y los sistemas y mantenemos una fluida coordinación y comunicación con lo que es el tema del sistema, y la dirección de infraestructura con la construcción de los edificios, y entre otros procesos que tienen que ver también recursos humanos y carrera judicial, porque cuando implementamos una réplica se hace una reorganización de lo que son, por así decirlo, las funciones, que posteriormente la veremos a detalle. Eh, Vemos lo que es, hay un tema de cultura con el tema del ingreso de alimentos, o mejor dicho, comer en las oficinas. Se crean áreas justamente para poder hacerlo y de esta manera salvaguardar sobre todo lo que es el tema de los expedientes. Eh, Algo muy importante y que tiene alta relevancia es el tema de la puntualidad en la audiencia. Y sobre todo, y que viene a ser, por así decirlo, nuestro punto de lanza o nuestra base actual, que es una actitud de servicio con calidad y calidez a nuestros usuarios de sistema de justicia. Obviamente hay oportunidades con la implementación, que es un desarrollo y crecimiento profesional, hay un acompañamiento y capacitaciones, y hay una mejora continua. Y en base a esa mejora continua es que se viene trabajando en los últimos 12, 13 años que hemos comenzado con este modelo de justicia. Y es que, como les comentaba, un juzgado que no tiene implementado el modelo de gestión se vuelve ese juez, a su vez, administrador de personal también. Entonces, con la implementación del modelo se le extraen esas funciones que luego pasan a ser comunes, y de tal forma de que el juez únicamente queda tramitando con un secretario que se viene a ser su secretario asistente, y luego el resto de secretarios pasan a formar. Entonces, el cambio el cambio es bastante radical en la forma de que se realizan las tramitaciones o que tramitan los juzgados cuando implementamos este modelo. Pues se crean estas grandes oficinas de apoyo judicial, ¿verdad? Que son esas funciones administrativas, y luego estas oficinas de apoyo procesal, donde en un juzgado donde no tiene sistema está conformado por una serie de personas, N cantidad de secretarios y personas que existen, que cuando llega el modelo se organizan y se conforman y se les extraen en el tema de apoyar la labor jurisdiccional. Eh, estas Esta imagen que están viendo es una representación gráfica de lo que son las oficinas de apoyo judicial. Y como les comentaba, estas oficinas de apoyo judicial, vamos a darlas una por una. Eh, esta oficina, por ejemplo, tenemos lo que es la oficina de atención al público. En la oficina de atención al público es el primer, por así decirlo, la primera cara o la cara de presentación en los complejos judiciales. A nivel de sistema, la información que brinda es obviamente la que está habilitada para exponerse o brindarse, que es pública, que ha sido diarizada, básicamente aquellas actuaciones que han sido firmadas o información como por ejemplo si vamos a tener audiencia o no. Las imágenes que vamos a ver son representativas del Complejo Judicial Central de Managua, uno de los complejos más grandes que tenemos acá, es el más grande, y donde las imágenes que vamos a ver también, obviamente son antes de este tiempo de la pandemia, donde no vamos a ver personas con mascarillas, obviamente, que ahora es la nueva realidad. En la oficina de atención al público es la única vía, por así decirlo, la única vía que tienen ahora los despachos judiciales para poder dar la información de manera presencial. Es decir, con la implementación del modelo se rompe el esquema del acceso inmediato al despacho judicial, ya sea de los usuarios o bien de los abogados litigantes.
para poder, y esto no es un tema de cercenación de derechos, sino que es un tema de organización, en el sentido de que cuando vamos en ese mismo sentido de optimizar el tiempo de los jueces, en el sentido de optimizar el tiempo del despacho. Entonces, en la Oficina de Atención al Público se entregan documentos como copias de ley, también se solicitan las constancias judiciales y a nivel del sistema se tienen información de todos los casos, búsquedas por intervinientes, búsquedas por caso y información sobre las audiencias o cualquier tipo que se vaya a dar. En esta Oficina de Atención al Público también se brinda el acceso o ahí se solicita el acceso que el abogado o las personas puedan tener y adquirir para conectarse al sistema de gestión judicial y hacer las consultas en línea, ¿verdad? Una de las oficinas grandes y más importantes y más significativas que se extrae y se monta es la Oficina de Distribución de Asuntos de Causas y Escritos, ORDICE. En el Complejo Judicial Central de Managua se tienen aproximadamente más de 17 ventanillas dedicadas a lo que es ORDICE y más de 8 ventanillas a lo que es la atención al público. Que es una de las partes más importantes, ¿verdad?, que tenemos acá en Ordice, es que es la única vía de ingreso de las solicitudes, ya sea para presentar una demanda o una denuncia, e inclusive para aquellas materias que permiten hacerla verbal, o bien para presentar un escrito. Es la única vía de ingreso que hay. Es la única vía de ingreso que hay, y en el tema de distribución de asuntos cuenta nuestro sistema Nicaragua con un algoritmo de distribución aleatoria para aquellos despachos judiciales que hay más de una instancia y una materia. Por ejemplo, la distribución se hace de manera equitativa en el sentido de la nivelación de las cargas de trabajo y la distribución. Importante mencionar de que para el tema de los términos y para el tema de los vencimientos de término, lo que cuenta es la hora del sistema y la fecha del sistema. Entonces, para que un asunto comience o sea válido, tiene que haber sido presentado en la Oficina de Distribución de Causas y Escritos, ORDICE, ser recepcionado por un secretario receptor judicial y dentro del sistema de gestión judicial en Nicaragua. ¿Qué significa con esto? Que con modelo de gestión en sistema Nicaragua ya no es posible tramitar asuntos fuera del sistema. Todo se realiza dentro del sistema Nicaragua e inmediatamente, una vez que esto sea recepcionado, ya está a cierto punto disponible para que se pueda consultar a nivel de las páginas web del Poder Judicial. Otra de las oficinas o de esas funciones, por así decirlo, que se extraen de la labor del juez como tal y que se convierten en apoyo a su labor jurisdiccional es la Oficina de Gestión de Audiencia. En esta Oficina de Gestión de Audiencia se conforman oficiales con el tema de garantizar la logística de esta audiencia en la sala. Las imágenes representan cada una de las funciones. Por ejemplo, el oficial de gestión de audiencia se encarga de lo que es el tema del audio, de la grabación del audio. En tema por así decirlo, de la legislación actual que tenemos, podemos decir que Nicaragua cuenta con todas sus materias en temas de laboralidad. En este sentido, las grabaciones se hacen. No tenemos grabación de video, pero sí las grabaciones del audio quedan. Sin embargo, el acta siempre sigue redactándose cuando se realizan las audiencias y esto se hace dentro del sistema Nicaragua. Otro punto importante con el tema de la Oficina de Gestión de Audiencia y también tocando ya el tema de la implementación de las tecnologías es que con este sistema se ha implementado el Smart OGA, que posteriormente lo vamos a abordar para el tema de la optimización del tiempo, tanto de los despachos judiciales así como de los juzgados. Y también que en esta oficina de gestión de audiencia es la que se coordina a nivel interno con nuestra oficina de seguridad para el tema del traslado de los privados de libertad de las celdas preventivas a las audiencias. Y asimismo también la oficina de gestión de audiencia realiza el tema de la organización y ubicación, por así decirlo, de las partes o de los testigos a la hora de la celebración de las audiencias. Otra función que se extrae también de los jueces para aquellos, lo que es en materia penal y los que dictan régimen de presentación, o sea, del beneficio de presentación,
es la oficina de la presentación del procesado. Esta oficina se encarga de ese registro. Si se fijan bien, como las imágenes son ilustrativas, se lleva un registro de firma y también se lleva un registro con la huella dactilar, de tal forma de que de esa manera se garantiza la efectiva presencia o que la persona que ha recibido este beneficio, pues quien está o llega o se lleva ese control sea quien es. Esta oficina se ubica en los complejos judiciales de una manera estratégica. Generalmente queda casi en la entrada, separado de las áreas de protección al público a fin de garantizar pues el flujo correcto y la atención debida, ¿verdad? Comentábamos que una de las partes importantes del modelo de gestión que contamos es el tema de la oficina de asuntos en trámite con el tema del resguardo de los expedientes. Y aquí es importante mencionar y aclarar de que en Nicaragua no tenemos todavía lo que es el ansiado expediente digital electrónico full, completo. Manejamos un expediente hasta cierto punto, podría decirse híbrido, donde el expediente que cuenta, por así decirlo, que vale, pues sigue siendo el físico. Y de esta manera, pues se resguarda en los archivos de asuntos en trámite o expedientes vivos, que le llamamos. De igual manera, o hasta cierto punto, ¿qué se tiene o a qué accede la población cuando cuando revisa sus asuntos en línea? Pues ve todas las actuaciones que se hacen dentro del despacho y a su vez puede visualizar en formato PDF, se ven inclusive hasta la sentencia. ¿Qué es lo que no ve? Lo que no ve en línea son esos documentos que se presentan de manera física en la ordiza, ¿no? Esos documentos que, por ejemplo, cuando se tratan de copias son entregados en la OAP, pero únicamente tienen resguardo en el expediente. A nivel de acceso al expediente como tal, hay una circular del Poder Judicial de la Corte que establece el acceso inmediato de los expedientes de los usuarios a esos expedientes. Obviamente bajo lo que aquellos expedientes que no están, que mejor dicho los permite la ley o la materia, o bien que el juez no los tiene bajo reserva. A nivel de facilidad, por así decirlo, que se le brindan a la población cuando desea consultar su expediente, inmediatamente en esta oficina, en la que es la parte derecha, si podrán ver aquí a la derecha, se ven los usuarios consultando el tema, sus expedientes. En esta, en esta, en esta área, por así decirlo, se lleva un pequeño nivel de seguridad donde quienes ingresan no se les permite, ¿verdad?, entrar con sus bolsos a fin de garantizar, pues, obviamente, el debido resguardo. Si desean sacarle fotocopias simples, ¿verdad?, algún folio, a los expedientes, perfectamente pueden hacerlo. Al fondo, en todos los archivos en trámite, ellos cuentan eh, con una fotocopiadora que no es del Poder Judicial, sino que es outsourcing o tercerizado, y tampoco el oficial que brinda ese servicio, el préstamo del expediente, maneja dinero, toca dinero, todo lo hace por allá, ¿verdad? Únicamente la comunicación que hay entre el, el, el abogado litigante que está consultando el expediente es a fin de señalarle y decirle cuál es el folio al cual desea copia. De manera interna, el expediente se mueve hacia el área de la fotocopiadora y posterior, y él simultáneamente se mueve por la otra parte a hacer el pago, y ahí mismo se lleva su expediente. ¿Qué expedientes son aquellos que quizás no podrán dársele o prestársele de manera inmediata? Aquellos expedientes que están o van para audiencias o bien que están en alguna tramitación, pero generalmente pues están de esta manera. Garantizamos también de que las personas optimicen su tiempo y lleguen, por así decirlo, a los complejos judiciales. La imagen que están viendo ahorita es representativa del Complejo Judicial Archivístico Central de Managua, en el cual están aquellos expedientes fenecidos o terminados. Actualmente este complejo archivístico maneja aproximadamente casi 2 millones de expedientes, ¿verdad? Y creciendo. Y es el tema sensible
se vuelve hasta cierto punto el manejo de papel complicado y se necesita más espacio. Entonces el Poder Judicial está implementando un proceso de expurgo, el cual considera y considera pues que la eliminación de aquella documentación que no tiene valor jurídico o no tiene valor, por así decirlo, social, en conjunto con la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, se hace un proceso de valoración. Este proceso comenzó hace un par de años aproximadamente, se va ejecutando de manera paulatina. No se trata de una eliminación o destrucción de documentos que de forma, por así decirlo, discrecional, sino que lleva un proceso, se forman comisiones y inclusive de la Procuraduría General de la República está, brinda su oportunidad, pero este es un proceso que se está elaborando. Y de igual manera, en este proceso se toma en cuenta también la conservación de documentos que tienen valor jurídico, social, económico, histórico, tanto en papel como en digital. Pero es un proyecto que se está llevando también al mismo tiempo. A nivel de la oficina de notificaciones, pues en la oficina de notificaciones únicamente quienes pueden realizar este acto son los que son nombrados como oficiales notificadores y cumplen o en el tema de la notificación convencional, que valga también que tenemos notificaciones electrónicas, que posterior lo voy a abordar como el tema de tecnología. Este tema de la notificación funciona con un sistema de 3 días. El primer día, el acto de comunicación físico llega a la oficina de notificaciones. El segundo día se llega y se realiza en el terreno la notificación y el tercer día se consigna, que básicamente tener el resultado y ese resultado se llega físicamente a los despachos y a nivel sistemático también. Esto es importante mencionar de que con la implementación de la oficina de notificaciones eh, centralizada de esta manera, el oficial notificador notifica a todos los despachos de un complejo judicial, independientemente de la instancia y la materia, y son organizados y distribuidos en cargas equitativas y se crean zonas geográficas. Con esto optimizamos lo que es el tiempo y los recursos. Y ya no se diga cuando implementemos la notificación electrónica, que aquí en esta oficina está también esa oficina WANE, se llama, que es la que administra estas notificaciones. Y como parte del cambio, del paradigma, del cambio organizacional que se hace, porque el modelo de gestión de despachos judiciales es un cambio organizacional en la forma de trabajo, buscando lo que es la productividad, buscando lo que es la especialización, buscando lo que es la mejora continua, donde cada una de estas oficinas que hemos visto tienen definidas sus funciones, sus roles, su descripción de puestos de trabajo, sus métodos de trabajo, ¿verdad? Que garantizan el cumplimiento y de esta manera, así como haciendo un ejemplo de una franquicia a cómo se opera un complejo judicial central Managua, por así decirlo, con estas oficinas y la forma en que se trabaja, tanto organizacional como sistemática, así funcionan las 25 réplicas del modelo de gestión a nivel nacional. Uno de los principales cambios que experimentan es que hay unos niveles de acceso a nivel de edificio, a nivel de circulación dentro del mismo edificio, siempre buscando lo que es el orden. Y es que las personas o los trabajadores no pueden andar, por así decirlo, eh, a la hora que quisieran y como quisieran dentro del complejo, sino que hay niveles. El único que sí puede tener hasta cierto punto ese nivel de movimiento dentro de los complejos judiciales es el oficial de mensajería interna. El oficial de mensajería interna es quien traslada esos expedientes, quien traslada esos actos de comunicación a nivel interno, por así decirlo, quien traslada esos documentos de oficina en oficina. Y este movimiento, por así decirlo, queda registrado o solicitado a través del sistema Nicaragua. Es decir, tanto los expedientes como los movimientos que se hacen de los expedientes mismos dentro de las oficinas quedan registrados dentro del sistema, queda todo eso atrás de ese movimiento. Y la oficina de seguridad, aquí sí es importante mencionarlo, puesto que pasa a ser, por así decirlo,
no es el concepto básico como un oficial de seguridad o un guardia de seguridad. Aquí la oficina de seguridad tiene, por así decirlo, un papel mucho más de más valor para con el usuario, en el sentido que se vuelve hasta en algunos casos como decán, ya que quien recibe, o mejor dicho, quien le da la bienvenida a los usuarios del sistema de justicia es un oficial de seguridad. Y como tal es el que más informado debe estar en el tema de la distribución y la organización de los complejos judiciales a fin de poder apoyar a lo que son los usuarios. Eh, lo que vimos anteriormente son las oficinas de apoyo judicial. Ahora las oficinas de apoyo procesal, y es aquí el impacto, por así decirlo, más fuerte que reciben las autoridades judiciales cuando se implementa el modelo. Y es que los despachos judiciales en un complejo donde no están, donde no hay, o mejor dicho, en un juzgado donde no hay modelo de gestión del sistema Nicaragua, el juez puede tener N cantidad de secretarios a su disposición y lo organiza a su mejor manera, a su leal saber y entender, y así administra los recursos. Cuando en un complejo se implementa el modelo de los despachos judiciales, únicamente trabajan con un secretario asistente, por así decirlo, y ese es que se encarga de realizar los proveedores. El resto de secretarios o de personal se organiza en pools, por así decirlo, de tramitación, donde estos pools de tramitación pueden tramitar actos de mero trámite a todo eso despacho, incluyendo, mejor dicho, de las diferentes materias. De esta forma que en complejos judiciales tenemos juzgados locales civiles, distritos civiles, locales penales, de audiencia, de juicio, de violencia, de adolescentes. Y de esa manera, hay un tema que, en otras palabras, de que estos, así como tramitan en el sistema Nicaragua, también van a las audiencias. Entonces, eh, esta nueva forma de trabajo o de organización de estos secretarios de tramitación están bajo la dirección, por así decirlo, de organización de su trabajo de lo que es el responsable de esa oficina de tramitación, quien distribuye diariamente la carga de los expedientes que tienen que ser tramitados ese mismo día, así como las asignaciones de las salas o asistir a las salas de audiencia. Lo que se busca o lo que se pretende, y en estos tiempos tan complicados que nos vimos de pandemia, esta estrategia fue de mucha utilidad en el sentido de poder hacer frente a la demanda de trabajo, a la carga de justicia y no caer en la retardación de justicia en los meses pico, por así decirlo, difíciles que tuvimos con lo que es el tema, quizá la mayor afectación que hubo con lo que es el COVID, pues, pero a su manera pues pudimos hacerlo. Eh, Esta es una imagen que muestra más o menos la forma de trabajo, donde vemos los espacios reducidos. El modelo de gestión se trata de optimizar los recursos, se trata de trabajar con la eficiencia, de hacer mucho con poco. Y vemos de que los espacios ahora ya no es aquello que vamos a tener, aquellos grandes archiveros, aquellas grandes disposiciones, sino que se brindan las condiciones y los medios, y lo que se tiene, o mejor dicho, la exigencia que tenemos es que únicamente tengamos a disposición en nuestra mesa o en nuestro escritorio lo que estamos tramitando, y eso aplica inclusive para los señores judiciales. Nuestros señores judiciales también tienen, por así decirlo, la responsabilidad de no crear en sus despachos, por así decirlo, archivos paralelos, sino que únicamente pidan diariamente lo que van a tramitar, y de esa manera, en ese sentido y con ese enfoque se está trabajando. Entonces, en pequeño resumen, el modelo de gestión de despachos judiciales, esta es la lógica: oficinas de apoyo judicial, oficinas de apoyo procesal, que aunque se vean hasta cierto punto diferentes, mejor dicho, independientes, todo lo contrario. Tienen, mejor dicho, su función es trabajar de la mano. Y para poder hacerlo de esta manera se cuenta con una figura que se llama el coordinador general, que el coordinador general viene a ser como un gerente general en una oficina, que es el que se encarga de organizar, que es el que se encarga de velar y darle seguimiento. Importante, cada una de estas oficinas tienen un responsable, que es el encargado de hacer cumplir, ¿verdad?, cada una de las funciones y darle seguimiento, así como evaluar los indicadores de cada una de ellas.
Y también, importantísimo, la figura del implantador, lo tenemos acá por la derecha, que ese es el especialista en la gestión judicial, quien es quien capacita sobre cuando hay mejoras de sistema, quien es en el día a día, anda levantando las problemáticas, las incidencias, y a su vez el principal asesor del sistema y capacitador del mismo, de tal forma que si un juez o alguien tiene un problema a la hora de realizar algún acto dentro del sistema, es el implantador quien le da ese servicio de asistencia. En los complejos judiciales este modelo no puede quedar hasta cierto punto de que solo se llega, se implementa y nos vamos. No, se crea una estructura para poder darle seguimiento a los métodos de trabajo y a lo que es el, el mismo sistema nicaragüense y el uso de la buena andanza. Y conformado de la siguiente manera, lo conforma un presidente del tribunal, un juez que representa al área civil y un juez que representa al área, un juez que representa al área penal y otro juez que representa al área civil y sus especialidades también. En la oficina, la Dirección General de Despacho Judicial, es decir, nuestra, que está representado por el coordinador también, o el implantador, y lo que es la parte administrativa. Entonces, de esta manera se garantiza la buena andanza de ese modelo de gestión, del cumplimiento de sus métodos, donde además de ver temas de productividad, también se ven temas disciplinarios y de esa manera también son elevados a nivel de, por así decirlo, del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Este comité debe reunirse al menos una vez al mes para darle seguimiento, del cual se genera un acta y quien ejerce la secretaría es la coordinación y obviamente para el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, entonces, con esto del modelo de gestión de despachos judiciales, mencionarles de que hemos implementado, ¿no?, en este modelo. Esta es una pantalla de lo que es el sistema de gestión judicial Nicaragua, el cual tenemos 13 años de uso e implementación que ha surgido mejora, ¿verdad? Es un sistema, pues, desktop, desarrollado en Visual 6 con SQL, actualmente implementado en 25 complejos judiciales. A nivel de usuarios, por así decirlo, tiene actualmente activos más de 2.000 usuarios. Provee indicadores de gestión y resolución tanto para los complejos judiciales, donde pueden ver y tienen a consulta de la mano cómo están sus asuntos. Es decir, ellos pueden darle seguimiento inmediatamente cuando un usuario, luego lo vamos a ver en un video, cuando un juez ingresa a su área o a su perfil de trabajo, inmediatamente lo primero que ve es una bandeja de alarma, comúnmente conocido acá en nuestro país como le dicen el semáforo judicial por los colores, ¿no? Obviamente rojo ya tiene bastante inactivo a responder con el tema de lo que son los asuntos, amarillo ya está casi dándose al término y verde pues está bien. Lo primero que mira es eso, de tal manera de que cada vez que el señor juez ingresa, lo primero que ve es eso. Y de esa manera él puede organizar su agenda y distribuir sus esfuerzos de trabajo también. También cuenta con lo que es por así decirlo, con el SMAROGA logramos lo que es la agenda del despacho judicial, a tal punto de que al día de hoy, cuando se hace un señalamiento de audiencia, ya podemos decirlo con fecha cierta, la hora, el lugar, la sala, por así decirlo, y que de esa manera en ese momento se va a realizar. En lo que es Sistema Nicaragua también me gustaría mencionar un poco de que es un sistema pues bastante más que robusto. Eh, si bien es cierto, se está trabajando, ya estamos trabajando en la actualización de la plataforma a web. Obviamente sabemos todos los beneficios que es la web, sobre todo el tema de lo que es el mantenimiento de los sistemas y lo que es el tema de la optimización de los recursos y lo fácil que es a la hora de desplegar una actualización o a la hora de desplegar una funcionalidad. Pero al día de hoy todavía estamos con este tipo de sistema, el cual nos ha dado muchísimos resultados. Es un sistema que, eh, por así decirlo, su administración, aunque es bien, necesita de bastante, por así decirlo, recursos. Eh,
¿Cómo le damos el seguimiento a las situaciones que tienen con el sistema? Bueno, la Dirección General de Gestión de Despacho cuenta con la División de Implantación, que en él que está a cargo con los implantadores en el día, y está la División de Infraestructura Jurídica, quienes llevan lo que es la configuración y el manejo de los perfiles de los usuarios y así como la elaboración de los métodos de trabajo. Y también con ellos es que se lleva este día a día y es la conexión, por así decirlo, directa con la dirección de informática. En otras palabras, nosotros identificamos lo que son las situaciones, las problemáticas, las mejoras o las tendencias que hay y nos coordinamos con la división de tecnología de la información para materializarlo, hacerlo, por así decirlo, eh, real. Con el modelo de gestión y el sistema Nicaragua, por así decirlo, se logra se logran grandes avances y es, por ejemplo, uno de los principales comentarios que se pueden escuchar cuando un complejo comienza a trabajar con modelo de gestión y sistema Nicaragua, es que ya no necesitas estar impulsando la causa, porque y se dice de que ya con el modelo o con el sistema ya los asuntos caminan solos, eh, puesto que hay ya personas encargadas y es como un engranaje donde nosotros decimos de que una sentencia comienza a construirse desde la oficina de seguridad de la entrada, desde que se le da la bienvenida y es desde ahí que comienza a trabajar y a fraguar todo este sistema desde que pasa por cada una de las oficinas de su etapa. Bueno, vamos a hablar ahorita un poco de lo que son las notificaciones electrónicas. Nosotros el sistema de notificaciones electrónicas lo implementamos en el 2011 con la Defensoría Pública. Obviamente un acuerdo de corte avala la implementación de este sistema. Y ¿qué sucede? Tomamos en cuenta lo que es, y hasta la fecha se toma en cuenta lo que es el tema de la brecha tecnológica. Obviamente del 2011 a la fecha la brecha se ha reducido a causa, ¿verdad?, de lo que es el uso de las redes sociales, el alto impacto que ha tenido el tema del uso de las redes sociales, donde la brecha ahora es mínima. Sin embargo, todavía hay zonas, ¿verdad?, mejor dicho, hay abogados todavía que se muestran en algunos casos pues medio reacios a este tipo de sistemas, pero bueno, su implementación no es obligatoria, es opcional, justamente pensando en ese mismo tema, y se maneja como un tema de, mejor dicho, como una bandeja de correo, por así decirlo. Eh, en el 2011 comenzamos con Defensoría, en el Instituto, con el Instituto de Medicina Legal en el 2011 también, con la Procuraduría General de República en febrero del 2012. Con la Policía Nacional comenzamos con la Dirección de Auxilios Judiciales y el Instituto de Criminalística, con el Ministerio de Familia en el 2014 y con el Ministerio Público en el 2015 y con los abogados también en el 2015. ¿Cómo se implementa estas notificaciones electrónicas o yo como usuario, como abogado o como institución adquiero este servicio? Tiene que firmar un acuerdo, ¿verdad? Se firma un acuerdo de servicio de notificaciones electrónicas en el caso del usuario, lo solicita, lo suscribe en la Oficina de Atención al Público y se le crean sus accesos. ¿Cuáles son los requisitos, por así decirlo, para adquirir este servicio? El abogado, obviamente, su número de carnet, su número de cédula, y se le pide un correo alternativo que es al cual se le crea. En su momento se evaluó y en su implementación, sobre todo con este tema de que pudiese caer como spam, el Poder Judicial de Nicaragua asume la carga, por así decirlo, tecnológica de este sistema, ya que es el Poder Judicial con cuenta de dominio del Poder Judicial y es en los servidores del Poder Judicial quien les crea a los usuarios ese correo para que ellos puedan recibir esas notificaciones electrónicas. Importante mencionar también de que obviamente ahora hay tanta facilidad para poder hacerlo y es que puedes revisarlo a través de la página web del Poder Judicial o bien en tu teléfono puedes habilitarlo, crearlo como una cuenta normal de correo y te van a llegar. Como usuario, abogado, litigante también, no es que vas a estar todo el día esperando que ahora va a llegar la notificación, sino que en el mismo acuerdo se señala que hacen corte de estos envíos, de estas notificaciones electrónicas
de tal forma de que si a determinada hora ya no lo recibí, entonces ya no me llegó. Uno de los cambios principales, o mejor dicho, de la notificación convencional versus la notificación electrónica es que el tiempo de una notificación convencional es de 3 días y la electrónica fue básicamente inmediata. Y no es que hasta que yo lea la notificación me comiencen los términos, sino que desde que esa notificación es recepcionada en la bandeja de los servidores, desde ese momento comienza a contar, por así decirlo, lo que es la notificación. De tal forma de que esta notificación electrónica se logra, lo que es el tema de acelerar los procesos judiciales a nivel nacional, se reducen los costos grandemente. Es un servicio más eficiente, comprobado ya por algunos de sus diferentes modalidades que lo han implementado los países, y obviamente la seguridad y el cumplimiento jurídico pues lo garantiza la misma institución al garantizar y asumir ese costo. Es accesible desde cualquier dispositivo smartphone que tenga conectividad a internet, y obviamente logramos una ficha aplicada a la justicia, y el día de hoy que profesional del derecho, que profesional no puede revisar un correo. A nivel de costo, el impacto es enorme. Una notificación convencional cuesta aproximadamente, un estudio reciente que hicimos el año pasado, $2.63 nos cuesta una sola notificación, tomando en cuenta lo que es edificio, estructura, servicio, salario, tiempo o recursos por todas las instancias en que pasa toda la elaboración, desde la cédula, la impresión del papel, las impresiones, y versus la notificación electrónica, el ahorro aproximadamente de $1.10. En el estudio que presentamos al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, es de que por cada pasar una notificación convencional a electrónica, nos ahorramos $1.10 al mes. Entonces, es beneficioso en todos los aspectos, pero ¿por qué no hemos logrado un alto impacto, por decirlo, en el uso de estas notificaciones electrónicas? Podría decirse por la comodidad o el confort que quizás nuestros abogados tienen con la notificación convencional, en el sentido de que no es obligatorio su uso, sino que es opcional, y por eso se firma el acuerdo. Esto que vemos en pantalla básicamente es como un ciclo básico de esta notificación electrónica, donde se generan los datos del despacho judicial. Eso van en un archivo PDF en formato de texto, se le adhiere a un sello, por así decirlo, de la notificación electrónica, y son enviados y procesados entre los servidores del Poder Judicial. Posteriormente, ¿quién se encarga o quién valida o quién da fe, por así decirlo, de la consignación de esa notificación electrónica? En la oficina de notificaciones hay creada una oficina que se llama la UANE, que es la unidad de administración de notificaciones electrónicas, quien se encarga de hacer los envíos y quien a su vez también realiza esa consignación. Y puede ser leída, ¿verdad? Como les comentaba, desde cualquier link de correo. A nivel de estadísticas, por así decirlo, desde el 2011 a la fecha que implementamos estas notificaciones electrónicas, se han hecho un envío total de 700.530, siendo, por así decirlo, la institución a la cual más se le ha enviado notificaciones a la Defensoría Pública, con 277.544. Vemos allá en el fondo lo que les comentaba a los abogados, que en el periodo que vamos se han enviado apenas 28.419. ¿Qué estrategias está implementando, qué estrategias como Poder Judicial queremos implementar? Y es que queremos fomentar este uso de las notificaciones, no solo por el tema de la pandemia que ha sido un impulsor, por así decirlo, mejor dicho, nos hemos visto obligados a tomar otras medidas y cambiar hacia una nueva realidad, donde obviamente no es un distanciamiento social, sino que nos obliga a un distanciamiento físico. Y el uso y el aprovechamiento de todos los medios tecnológicos, las herramientas tecnológicas, ahora que considero que son más accesibles y más fáciles, se ha vuelto. Entonces, dentro de la notificación electrónica o de nuestro modelo de notificación electrónica que tenemos, una de las, por así decirlo,
no debilidades, sino que como que nos hace falta, es adjuntar esos documentos que las partes presentan en físico. Como no tenemos la tramitación digital todavía, donde las partes puedan realizar o gestionar sus asuntos desde su despacho o desde la comunidad de su casa, eh, siempre hay necesidad de llegar presencialmente a los complejos judiciales. Entonces yo puedo recibir una notificación de un auto donde se me dice que fue lo que la resolución que se tuvo, pero no me llegan esos documentos. Entonces estamos implementando o va en proceso lo que es el tema de la digitalización de documentos en Nordice, que es un proyecto. Y otro de los grandes, por así decirlo, avances que hemos logrado es el de Smartware. Es un sistema que está adherido a lo que es el sistema de gestión judicial en Nicaragua y su función principal es la optimización del tiempo sala. Lo ideal, lo soñado, lo querido es que cada despacho judicial que necesite tenga a disposición una sala física para su antojo, o mejor dicho, cuando él desea utilizarlo y por el tiempo que desea utilizarlo. Pero solo en el Complejo Judicial Central de Managua tenemos 60 despachos judiciales y con 32 salas disponibles. Entonces era necesario crear algo automatizado que nos permita gestionar y optimizar ese tiempo. ¿Qué sucedía cuando no teníamos el Esmaroga? Los despachos judiciales hacían las solicitudes en el sistema Nicaragua, pero la asignación de la sala y el espacio era realizado de manera manual por la Oficina de Gestión de Audiencia. Entonces se creaba un caos a veces y la optimización de los tiempos no existía, ya que el sistema de Maroga, en un análisis que hicimos de aproximadamente 3 años en todas las materias, obtuvimos un catálogo de todos los tipos de audiencia con tiempos promedio y ese catálogo es el que funciona y opera en el Esmaroga, de tal forma de que cuando se señala una audiencia ya se sabe el tiempo que va a durar, la fecha en que se va a realizar la sala en que se va a realizar. Y el gran beneficio de la implementación de este Esmaroga, sobre todo para el usuario, es que si recibimos una notificación o se nos convoca una audiencia, es en esa hora y en ese momento, optimización del tiempo, y no solamente de la parte judicial, sino también de todas las partes involucradas, porque es una colaboración tanto de lo que es el Ministerio Público, la Defensoría, ya no se diga también del sistema penitenciario y la policía. Obviamente los indicadores que nos brindan y nos dan. ¿Cómo visualiza, por así decirlo, las personas en la consulta web? Ven, por ejemplo, es decir, inmediatamente que es señalada la audiencia o que es registrada la audiencia en el sistema Nicaragua, perfectamente pueden verlo. Asimismo, si esta audiencia es cancelada, entonces hay una retroalimentación constante. Como les comentaba, cuando no teníamos, por así decirlo, sistema Nicaragua, mejor dicho, Esmaroga, las partes podían llegar esperanzadas en que su audiencia se hiciera una determinada hora y quizás pasaban todo un día. Que no se diga, con la implementación ha sido más que positiva, puesto que también, por ejemplo, el trabajo de los defensores, el trabajo de lo que es el Ministerio Público, y ya no se diga el tiempo de los abogados, es optimizado, pues llegan en tiempo y forma, se realizan en tiempo y forma y se pueden destinar su agenda para hacer otras actividades. Eh, por así decirlo, es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que podría ser un señalamiento de lo que son eh, eh, las audiencias, ¿verdad? Y quisiera no terminar, mejor dicho, poder terminar lo que es la audiencia. Esta es una línea de tiempo de lo que es el modelo de gestión de despacho judicial que se ha implementado desde el 2017. Importante mencionar que este año logramos llegar a lo que es la Corte Suprema de Justicia. Se inauguró un nuevo edificio que está a pocos metros de acá de la Corte Suprema, donde se implementaron los servicios comunes, dice, o API-ON, y también se trasladaron otras oficinas que dan servicio a la población, todo con el objetivo de optimizar el tiempo. Este es el mapa de Nicaragua, que a lo largo de los 10 años de este plan decenal que nos trazamos en aquel entonces, al día de hoy, podría decirse que es una realidad. Los sellos que ven son las zonas donde ya cuenta un modelo de gestión de despachos judiciales y sistema Nicaragua, y
los que se ven en amarillo, que en este caso es Bluefield, básicamente Ciuna ya está terminado el nuevo edificio, donde en los próximos días los próximos meses estaremos viajando para iniciar todo el proceso de réplica e implementación, y Bluefield también. Más allá ya vamos a iniciar con el proceso de selección y clasificación de personal para poder organizar y hacer este cambio organizacional y ya, por así decirlo, implementarlo. No quisiera terminar mi exposición en el sentido de que a veces en nuestro día a día, en nuestro estar, se nos olvida cuál es el verdadero sentido de un servidor público. Y es que nuestra política, por así decirlo, o se basa o radica, o nuestro cimiento ahora está enfocado en la atención y el servicio a lo que son las personas y el usuario. Y con ese ánimo y con ese esmero. Es decir, hacer que las partes cuando vayan a los consejos judiciales y asuman nuestros servicios sean atendidos y sean servidos con un nivel de empatía alto, en el sentido de que servir, dar respuesta, atender, ni más ni menos como nos gustaría que a nosotros nos atendieran. De tal forma que hoy estamos acá y el día de mañana podemos estar en la Sierra de Enfrente. Y una de las grandes misiones y de los grandes propósitos que se tienen es lograr este ambiente. Y se están desarrollando una serie de, por así decirlo, de talleres con el tema de las habilidades blandas, porque ¿qué sucede? De nada sirve tener un grado, tener maestría, inclusive doctorado, y tener bien capacitado lo que es el perfil profesional, si como humanos, si como personas estamos fallando, si no podemos comunicarnos. ¿De qué me sirve ser conocedor de muchas ciencias o materias si yo no puedo expresarlo ni comunicarlo? Y sobre todo transmitirlo en un lenguaje que se comprende y se entiende. Entonces, con esa visión, con ese objetivo, dejo este mensaje eh, de que nuestro enfoque y nos debemos a nuestra población, al usuario que esté afuera, que viene por nosotros por una necesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Napoleón Paniagua Celedón, por su ponencia. Queda con usted el doctor Ricauter Soler. Gracias, ingeniero, por su excelente intervención, sobre todo su último mensaje, que nosotros somos servidores judiciales y servimos a la sociedad. Ingeniero, tenemos una pregunta para usted de John Vallarino. Sí. Buenas tardes, ingeniero. En el traslado de los expedientes dentro de los recintos de justicia, ¿la trazabilidad se registra manualmente en el sistema? Cuando hay una necesidad, o mejor dicho, un despacio, o cuando, por ejemplo, vamos a simular lo que es sí, toda la trazabilidad del expediente, la respuesta es sí, queda registrada en el sistema Nicaragua. Todo movimiento del expediente queda registrado en el sistema Nicaragua y es de mucha utilidad, sobre todo para casos de auditoría o cuando hay que ver determinados casos o asuntos. Todo queda registrado, por ejemplo, que hacen por medio de los señalamientos de audiencia, es decir, el expediente no se mueve de manera voluntariosa o porque la oficina de mensajería interna tenga un corte de entrega de documentos, va a agarrar cualquier documento y lo va a llevar. No, todo se hace a solicitud de las oficinas, principalmente los despachos judiciales, cuando van a sus audiencias, principalmente la oficina de tramitación, cuando van a sus audiencias, o cuando van a tramitar, o bien cuando se presenta un escrito nuevo, una demanda, inmediatamente se mueve por los cortes que hay a las oficinas de los destinos correspondientes, de tal forma que cuando usted accede al sistema Nicaragua y abre el expediente, usted ve en un campo la ubicación de ese expediente donde está, de tal forma que en todo momento usted sabe dónde está su expediente. Gracias, ingeniero. Hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Cómo han desarrollado las habilidades blandas dentro del sistema modelo de gestión? Principalmente con nosotros, la Dirección General de Gestión de Despachos Judiciales, por medio de las diferentes áreas que hay. Los coordinadores, sobre todo, por ejemplo, el área que nosotros vemos y el área de implantación, realizan constantes capacitaciones
que a su vez nosotros recibimos constantes capacitaciones, ya sea del área de recursos humanos o de talento humano, así como con el apoyo y colaboración con otras consultoras de otras instituciones. Recientemente estamos en rumbo a una certificación de lo que es de calidad en nuestros servicios, en donde se nos ha capacitado en trabajo en equipo, se nos ha capacitado en lo que es servicio al cliente, se nos ha capacitado en lo que es organización del trabajo y optimización del tiempo. Entonces, como nosotros damos un seguimiento mensual y si es posible diario, a nivel de teléfono, a nivel de WhatsApp, a nivel de reportes y en reuniones que nosotros hacemos y que participamos, ya sea en los comités operativos o bien cuando un complejo cumple un año de ser implementado el modelo, realizamos algo que se llama taller evaluativo. En ese taller evaluativo vemos los resultados de los indicadores y los logros que se han tenido, donde también ahí se aprovecha para dar el reconocimiento a aquellos funcionarios destacados, ya sea por su labor, por su antigüedad, o bien porque han logrado grandes resultados en el desempeño de su trabajo. El reconocimiento generalmente es un diploma, el cual es agregado a su expediente ese hecho de reconocerle a las personas genera una competitividad, por así decirlo, positiva y hasta cierto punto gratificante, donde los resultados, si yo obtuve, por así decirlo, ese reconocimiento, lo que se pretende lograr es que se contagie de ese positivismo, no crear competencias negativas real, sino que lograr incentivar o motivar al personal y al talento humano para poder desempeñarse de la mejor manera posible. Gracias, ingeniero. No hay más preguntas, solamente agradecerle su intervención, pedirle la disculpa, se nos fue la luz en Panamá, y nos puede saludar a don Joaquín Talavera, nuestro Claro que sí, homólogo de la Escuela claro que sí, Judicial. Por favor, al me doctor saluda Joaquín mucho, Talavera. don Joaquín. Con mucho Eh, abrazo lo recibimos.